trabajado desde el primer... Han trabajado diferentes temas con respecto a esto de la vacunación, inmunización, vacuna, entender a la vacunación como una herramienta fundamental de la atención primaria en salud, la importancia del calendario, del conocer el calendario de vacunación vigente. Han trabajado esto de las enfermedades inmunoprevenibles. Y bueno, me supongo que en el anterior encuentro han trabajado lo que serían las oportunidades perdidas en vacunación. Seguramente han identificado muchísimas y también habrán visto tanto en su contexto local, o sea, en lo que a ustedes de manera territorial les llega lo más próximo y de manera general. En este caso, en la sexta clase, vamos a pensar las vacunas en esto que tiene que ver con aquellas estrategias y oportunidades ganadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso vamos a retomar un poco, van a ir pensando en lo que han trabajado con la profe Lucy en relación a aquellas oportunidades perdidas. Sí, generalmente creo que es algo del ser humano, siempre pensar en lo negativo. Bueno, hoy lo vamos a empezar a parar desde lo positivo, ¿tá? Desde esta cuestión positiva como estrategia. Vamos a tener, para este encuentro, yo me he planteado objetivos que tienen que ver con ¿qué? Con reconocer a la promoción como una acción concreta en la vacunación. El concepto de promoción de la salud es muy importante, y en este caso el concepto de promoción de la vacunación. Identificar las diferentes oportunidades a nivel general que se deben tener en cuenta con respecto a la vacunación en nuestro contexto más próximo, ¿no? En este caso, bueno, a donde ustedes se van a estar trabajando en su territorio. Y bueno, de esta manera van a reflexionar acerca de estas oportunidades y las fortalezas que ustedes tienen como promotores territoriales de salud que implementarán en el contexto de acción. Este objetivo tiene que ver con esto de desde qué punto nos paramos y cuál es la importancia de nuestro rol en lo que respecta la vacunación y aquellas estrategias que nosotros tenemos. Es decir, nosotros ustedes como promotores seguramente se habrán dado cuenta que algo importantísimo es el de conocer nuestra comunidad. Primero y principal, cuando uno empieza a trabajar en nuestra área territorial, es conocer esa comunidad. ¿Conocer qué? Conocer aquellas debilidades y aquellas oportunidades o fortalezas con las cuales nosotros podemos contar. Y hoy nos vamos a parar desde ahí, desde aquellas fortalezas, desde aquellas oportunidades que nosotros tenemos en nuestro contexto. Primero vamos a ir trabajando, yo creo que ustedes lo habrán trabajado ya, el concepto de promoción de la salud. ¿Ah? Yo aquí lo he vuelto a plasmar. He puesto como título promoción de la vacunación, pero para llegar a eso vamos a ver qué nos dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a la promoción de la salud. Y nos dice que es un proceso, ¿tá? Que permite a las personas incrementar el control de la salud. ¿Tá? Bien, nosotros sabemos que como promotores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner en práctica diferentes enfoques. ¿Para qué? Para llegar a esa comunidad y poder promover y poder hacer que esa misma comunidad pueda, ¿tá?, controlar su salud. En este caso nosotros vamos a trabajar la promoción de la vacunación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a implementar diferentes acciones que tienen que ver con ¿qué?
con el control de la vacunación de nuestra población. ¿Por qué hablamos de promoción de la vacunación? Porque uno de los principales objetivos de los programas de vacunación, y el más importante, es el que está aquí plasmado, que nos dice la cobertura y sostenibilidad de los programas de inmunización puede mejorar considerablemente si los individuos y las comunidades comprenden los beneficios de la vacuna y son alentados a utilizar dichos servicios. Para ello, será fundamental promover la vacunación a través de la utilización de diversos abordajes, manteniendo la vacunación como un componente básico del derecho de la salud. Bien, nosotros actualmente, el programa de vacunación, ¿qué es lo que pretende? Una amplia cobertura de vacunación de todas las vacunas. En este momento, obviamente, ¿a qué nos estamos más refiriendo? A la vacunación del COVID-19. Bien, nosotros, ustedes en este caso como promotores, volvemos a entender el rol fundamental que ustedes están teniendo, es el de ¿qué? Es el de alentar a utilizar estos servicios. ¿A través de qué? A través de la promoción de la salud. ¿Tá? Por ello es fundamental, dice, promover la vacunación. Ustedes a través de la promoción van a promover la vacunación y la utilización de diversos abordajes. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, bueno, ¿qué vamos a accionar? ¿Cómo vamos a promover? ¿Cómo vamos a hacer para que podamos obtener un alto porcentaje de cobertura en vacunación? Bien, y desde ahí es de donde nosotros nos vamos a parar. ¿Tá? Yo sé que ustedes seguramente, es algo del ser humano, generalmente siempre vemos las cosas negativas primero, ¿no? Siempre como que vemos estas cuestiones negativas y decir, bueno, a ver, ¿qué debilidades tengo? ¿Qué debilidades hay en mi comunidad? ¿Qué debilidades tengo yo como promotor? O mis colegas, o las personas con las cuales yo trabajo. Bien, eso está bien. ¿Por qué? Porque eso nos sirve ¿para qué? Para que nosotros podamos trabajar. ¿Tá? Trabajar a la inversa, es decir, trabajar desde qué? Trabajar para que esas oportunidades que uno las está conociendo como perdidas, en este caso hablando de vacunación, podamos hablar de oportunidades ganadas. Este es un enfoque totalmente importantísimo y que tiene que ver con ustedes y que tiene que ver con la comunicación, qué comunicamos y cómo lo comunicamos. ¿Tá? Bien. Bien. Bueno, este instrumento, el de las oportunidades ganadas de vacunación, es un instrumento que se está utilizando mucho y que tiene que ver con el abordaje y el análisis de diferentes elementos. ¿Cuáles son estos elementos que hay que tener en cuenta? Que seguramente ustedes de alguna manera ya los han venido identificando y los han venido conociendo en su ámbito de desempeño territorial. ¿Cuáles son esos elementos que nos van a llevar a que esas oportunidades perdidas sean oportunidades ganadas? Ahí dice, a ver, 5 elementos. Son 5 elementos que hay que tener en cuenta. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver con qué? Con la organizacional, con lo organizacional, con el recurso humano, con el equipamiento y el insumo, con la movilización social y con los instrumentos para el seguimiento. Seguramente que ustedes habrán identificado muchas oportunidades perdidas que tengan que ver con estos elementos, ¿no? Bueno, hoy vamos a ir analizando cada uno de estos elementos para poder revertir y nosotros, desde nuestro rol, en este caso ustedes como promotores, desde su rol,
poder ir cambiando esa perspectiva, desde lo perdido hacia lo ganado. Y cómo nosotros de alguna manera dar un nuevo enfoque a la atención primaria en salud. Vamos a ir analizando uno por uno. Yo les decía que cuando uno empieza a trabajar en comunidad, un papel muy importante, algo muy importante que debemos hacer es conocer, ¿no? Conocer nuestra comunidad, dónde nosotros nos vamos a manejar, con quién vamos a hablar, con quién vamos a trabajar. Y tiene que ver con esto, con lo organizacional. Porque ahí dice, el primer punto dice formar alianzas intersectoriales. Es muy importante conocer qué organizaciones y qué instituciones cuenta nuestro territorio. Ahí yo he puesto educación, desarrollo social, mesas de trabajos locales. Pueden ser centros de salud, pueden ser diferentes organizaciones no gubernamentales, pueden ser mesas de trabajo, no necesariamente tienen que estar ligados a lo que tiene que ver la salud, también pueden ser otras mesas de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes a medida que vaya pasando el tiempo, ustedes se van a dar cuenta que todo lo que nuestra comunidad tiene, que pueda sumar a la causa, en este caso a la vacunación, es algo positivo, ¿tá? Y se debe tener en cuenta. ¿Esto para qué es? Es para generar proyectos de salud, dice, que integren la temática de vacuna. Por ejemplo, educación. Sabemos que ahora, bueno, lo que más próximo, o sea, estos últimos tiempos, se ha trabajado de manera virtual, ¿no? Pero yo creo que este segundo cuatrimestre ya vamos a empezar con el tema de la presencialidad, y hay algo que se ha dejado mucho de lado este último tiempo, que es el centro de actividades juveniles. Eso se maneja en el ámbito educativo, eso se lo hace los sábados. El grupo etario son los jóvenes, que sabemos que los jóvenes cumplen una función importantísima en su casa. Pueden ser, digamos, agentes de cambio en su contexto más próximo. Y los centros de actividades juveniles se trabajan en las escuelas. Están a cargo de personas, de docentes que están en relación a lo que sería el campo de la salud y el campo de las ciencias sociales y el campo de las áreas artísticas. Estos centros de actividades juveniles se hacen los sábados y se trabaja muy lindo. ¿Ah? ¿Y qué es lo que se trabaja? Todo lo que los jóvenes proponen. ¿Ah? El docente puede proponer, o la institución puede proponer, dar una apertura a un tema, a una problemática de la comunidad en sí, y eso hace que esta problemática identificada pueda ser trabajada desde el área, digamos, desde la perspectiva de estos jóvenes. Y miren qué cosa, digamos, que uno a veces desconoce. Es importante, por eso es importante esto de conocer, ¿ah?, a nuestra comunidad y conocer qué programas, no solamente en el ámbito de salud, sino en el ámbito de educación, porque este es un programa que se viene manejando hace más o menos 5 años y todas las escuelas están impactadas por este programa. Que se hace los sábados y los chicos no tienen la obligación de ir, pero van. ¿Ah? Quizás hay chicos que no van durante la semana a la escuela, pero el sábado van porque se sienten comprometidos con la causa. Bueno, ellos pueden ser un agente de cambio. Un agente es una oportunidad para hacer una oportunidad ganada, ¿ah?, para poder hacer un trabajo intersectorial en el campo de educación. No solo pensando desde lo administrativo, ¿no?, desde decir, bueno, vamos a hacer un convenio,
sino el rol, digamos, de ustedes como promotores. El estar cara a cara con ese joven o con esa docente que trabaja, en este caso, en el campo de la educación. Este es un ejemplo que yo les puedo brindar. Después hay muchísimos ejemplos que tienen que ver, por ejemplo, con las mesas de trabajo. En el caso de mesas de trabajo, generalmente están formados ¿por quién? Por actores principales, ¿no? Que están relacionados siempre con el campo de alguna problemática del territorio donde nosotros estamos, ¿no? Puede ser una problemática que quizás uno diga, pero ¿qué tiene que ver la vacunación con esta problemática? Ahora actualmente sabemos que todo lo estamos relacionando, digamos, con la vacunación. Estamos viendo de qué manera, ¿tá?, poder llegar a trabajar la vacunación en X mesa de trabajo o en alguna ONG que no tenga que ver con la problemática o con respecto a lo que es la salud, ¿no? Es importantísimo esto de formar alianzas intersectoriales, ¿tá? Nosotros mismos podemos organizar una mesa de trabajo, no necesariamente decir voy a formar parte, ¿no? Nosotros podemos pararnos, yo, promotor de salud, bueno, a ver, quiero formar una mesa de trabajo, voy a convocar a mis actores, a mis diferentes sectores y actores de estos sectores para formar yo mi mesa de trabajo con respecto a la vacunación del COVID-19, ¿no? Y es una estrategia. Es una estrategia y ustedes van, en este caso ustedes serían, digamos, los más importantes, los que van a convocar, ¿no? Bien, ese es un punto. Otro punto que hay que tener en cuenta es, dice, contribuir en el acceso a los centros de vacunación. Por ejemplo, facilitar información de horarios y lugares de atención. Bien. Nosotros y ustedes, digamos, parados desde promotores, ustedes van a brindar una información, ¿ah? Van a facilitar información y van a hacer que los servicios de salud de alguna manera puedan brindar información con respecto a qué, a dónde se está vacunando, qué se está vacunando, si cuentan en ese momento con la vacuna. Yo creo que una de las cuestiones que quizás ustedes hayan identificado como algo perdido o como algo que se ha dejado mucho de lado es la cobertura de otras vacunas, ¿no? Yo creo que eso ha sido algo general, pero tiene que ver con qué, que lo vamos a ver en otro punto que tiene que ver con los recursos humanos. Que en este momento, luego de 500, creo, yo estoy contando, 500 días de trabajo continuo, porque sabemos que ellos, la gente de salud, a veces, según los puestos y lugares de trabajo, no han tenido sábado, ni domingo, ni feriado, y están trabajando, ¿no? Entonces, nosotros como promotores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudar a contribuir al acceso a los centros de vacunación, en facilitar la información. Esa información, ¿cómo tiene que ser? ¿Ah? ¿Cómo tiene que ser? Verídica. ¿Ah? Tiene que ser verídica. Decir, bueno, a ver, esta es la información con la que cuento yo. Ahora sabemos que contamos con muchos medios, más a partir de la pandemia hemos conocido, nos hemos dado cuenta que contábamos con otra mitad del cuerpo, que es el celular. Decimos nosotros, ay, si nos desaparece el celular, bueno, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque el celular nos facilita muchísimo. Bueno, hay que utilizarlo para que ese celular no sea solamente para algo personal, sino también ocuparlo también como un medio, digamos, de trabajo y poder facilitar información. En este caso, bueno, nos da el ejemplo de horarios, lugares de atención y todo lo demás.
Otro punto, participar activamente desde las escuelas y las organizaciones de la comunidad con los centros de salud y acciones de vacunación. Eso es importantísimo y tiene que ver, yo creo que el primer punto que hemos trabajado es el punto principal. ¿Qué organismos tengo yo? ¿Cuento yo? ¿O cuenta mi centro de salud a donde ustedes estén, o mi organización donde ustedes estén desempeñando como promotores? Puedo tener a mi disposición. ¿Tá? Eso es importantísimo. Ustedes ahí he puesto una foto que tiene que ver con la escuela normal. Miren, la escuela normal ha facilitado, en este caso, bueno, eso es una foto de la ciudad de La Banda, el club. ¿Tá? Ha facilitado el club, y no solamente el club, sino también ha facilitado ¿qué? Ha facilitado las ordenanzas, todo su, digamos, su personal ha puesto a disposición. ¿Para qué? Para que el centro de salud, en este caso los que han estado organizando la vacunación, digamos, de los docentes, tengan, digamos, todo organizado y puedan ir y vacunar. Eso hace que sea un trabajo conjunto. ¿Ah? No solamente la carga, digamos, total de lo que tiene que ver con esto de la vacunación es solamente tarea del sistema de salud, sino que actualmente estamos hablando de que todos los sistemas que tienen que ver, digamos, con el ciudadano, con la persona, están trabajando en conjunto. ¿Tá? Y la importancia, y nos están dando, digamos, pie a esto, a decir, sí, realmente es importantísimo trabajar de forma cooperativa. Bien. Solicitar, bueno, ahí dice otro punto, solicitar certificación de vacunación para la asistencia de los niños a guarderías y escuelas. Nosotros, esto ya se viene trabajando, ¿no? Hace tiempo. Se viene, sí, yo creo que 5 o 6 años se viene trabajando en que las escuelas, los niños, lo primero que le piden como requisito fundamental para el ingreso escolar es no solamente acta de nacimiento y todo lo que se requiere, sino que también el carnet de vacuna, ¿no? Es importantísimo que nosotros como promotores también trabajemos, no sé si sería la palabra supervisión, pero acompañar a las escuelas de nivel inicial, ¿no? Estoy hablando de los jardines de infantes, en esta actividad, en decir, bien, ¿qué día van a hacer qué día van a hacer las inscripciones de los niños? Bueno, nosotros puede ir un promotor, puede ir alguien que forme parte de nuestra organización para saber el tema de la vacunación, porque la maestra obviamente que va a recibir ese certificado de vacunación, ¿no? Va a recibir la fotocopia de ese certificado, porque lo que piden es la fotocopia. Pero yo me pregunto, ¿será que la señorita sabe cuáles son las vacunas? Bueno, puede saberlo, pero ¿se tomarán el trabajo? Bien, bueno. Hay que tener en cuenta que esa es una oportunidad. ¿Por qué? Es una oportunidad en su momento perdida. Ustedes la pueden llevar a ser una oportunidad ganada. ¿Por qué? Porque ustedes detectan un niño que no tiene el carnet de vacunación. Bueno, toman los datos del niño, en dónde vive. ¿Para qué? Para hacer la visita y la vacunación. O si no, también otra forma de llevar, ¿tá? De poder brindar la vacunación en el jardín de infantes, que lo hace, ¿no? Yo tengo conocimiento que se lo hace en algunos casos. Bien, dice aprovechar diversas situaciones habituales para el control de carnet de vacunación, por ejemplo, el ingreso laboral. Por ejemplo, el ingreso laboral. Bien, esas son cosas que antes no se tenían en cuenta. Esto sí voy a decir que esto, por ejemplo, nunca, yo creo que no tengo conocimiento, quizás alguno, bueno, de ustedes pueda llegar a tener, esto de que cuando uno va a un ámbito de trabajo nuevo, tenga que presentar su carnet de vacunación. Lo que sí se utiliza cuando salimos del país y vamos a otro país, si nos piden el carnet
Y eso es totalmente, digamos, muy importante, ¿no? Si salimos del país y volvemos a ingresar, tener nuestro carnet de vacunación completo y poder ser presentado y que las personas a quien se les presente tengan el conocimiento que corresponde, ¿no? También. Otro punto, brindar, dicen, amplios horarios de atención al público en los servicios de vacunación. Bueno, los servicios de vacunación actualmente, yo creo que eso es de público conocimiento y ustedes lo saben, los centros, las UPAs y los centros que tienen que ver con la municipalidad, se manejan de día, es decir, desde 8 de la mañana a 6 de la tarde. Bien. Y fines de semana generalmente es hasta el mediodía. ¿Quiénes estamos más complicados? Yo me incluyo. ¿Por qué? Porque somos personas que trabajamos toda la semana, el sábado y el domingo. Quizás se nos complica el llevar a nuestros hijos a vacunar y es como que tenemos que estar, digamos, sorteando en nuestros horarios de todas las actividades que hemos dejado pendientes en la semana, llevarlo el fin de semana a nuestro hijo, a nuestro niño o a nuestro adolescente a poder hacerle la vacunación. Y eso son oportunidades perdidas. ¿Ah? Esto de la restricción de horarios los fines de semana es una oportunidad perdida. Yo creo que eso es una deuda que tiene el Estado, y yo creo que actualmente es una deuda que la va a seguir teniendo más, yo creo que con el cansancio del personal de salud, el poder, digamos, ampliar, ¿no?, los horarios. Yo creo que terminado toda esta problemática que estamos pasando actualmente, sería muy importante ver la posibilidad que los centros de salud puedan tener un amplio horario, no solamente en los días de semana hasta las 6, 7 de la tarde, sino también los fines de semana, porque obviamente que la gente que trabaja toda la semana se siente limitado ante esta posibilidad, ¿no? Y se convierte en una oportunidad perdida. Bien. Instalar puestos móviles de vacunación en lugares estratégicos. Bueno, esto, por ejemplo, lo de la foto que yo plasmo ahí, es un lugar estratégico. Es esto de con qué cuento yo en mi comunidad, con qué cuento en mi comunidad para que yo pueda convocar para alguna actividad, ya sea X actividad. En este caso, las personas se han convocado para qué. Por hecho, bueno, la escuela normal, grandísima la escuela normal, bien, tienen un predio. Bueno, vamos a hacer la nota, vamos a llegar, se va a trabajar, vamos a ver con lo que ellos nos pueden colaborar y qué es lo que nosotros, obviamente, el sistema de salud va a hacer con respecto a la vacunación. Y se ha logrado esto de lugares estratégicos. En este caso, lugares estratégicos han sido centros, digamos, clubes, han sido, bueno, esta semana que han inaugurado en la ciudad capital un centro permanente. Lo que sí, yo no tengo conocimiento si el permanente yo creo que el permanente es de 8 a 3 de la tarde. Quizás sería bueno ampliarlo, ¿no? Esto de poder ampliar los horarios, pero también tiene que ver con esto del tema de la vacunación y tiene que ver con esto del personal, ¿no?, del recurso humano. Bueno, como verán, el tema de las organizaciones es muy importante tener en cuenta a la hora de empezar a programar la promoción de la vacunación en nuestra área territorial. Este es un punto. Vamos al próximo. Como yo les decía, recurso humano. El recurso humano, que en este caso serían ustedes. Ustedes entrarían dentro de este recurso humano, ¿no? Ustedes actualmente se están capacitando, se están capacitando no solamente en ir pensando, en ir acomodando esto de
de qué es esto de la vacunación, qué hay que tener en cuenta, qué es lo que no hay que tener en cuenta, conocer la vacunación, conocer las vacunas, qué enfermedades previenen, conocer el calendario de vacunación. No se acaba aquí. Ustedes tienen que tener en cuenta que esto no se acaba aquí. ¿Por qué? Porque tiene que haber una actualización permanente del personal de salud. ¿Ya? El personal de salud actualmente se está capacitando todos los días. ¿Ya? ¿A qué? Vamos a un ejemplo muy claro, ¿no? Esta cuestión de las marcas de la vacuna, ¿no? Eh, hay que tener muy en cuenta qué vacuna estamos manejando, a quién se le va a colocar, tener en cuenta que esta es la primera dosis, a quién se le va a colocar la segunda. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y que tienen que ver con el conocimiento del personal de salud, ¿tá? Y que es muy importante porque han llegado a ocurrir casos graves, vamos a decir, que han llevado, digamos, a, a que la persona, bueno, sufra daños de salud importantes que a quienes se les haya colocado mal la dosis de la vacunación que le correspondía. Y eso tiene que ver con, ¿qué? Con la capacitación del personal. Actualmente el personal de salud está en permanente actualización, ¿no? También, ¿qué es lo que va a hacer este recurso humano? Va a capacitar, ustedes también como promotores van a capacitar a los diferentes actores involucrados. Y si no van a capacitar, van a acompañar en la capacitación. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que tener ese conocimiento también. ¿Tá? ¿Quiénes van a estar, quiénes van a ser estos actores claves? Aquellas personas que estén involucradas en la promoción de la vacunación. ¿Quiénes pueden ser? Los médicos, los docentes, las personas de las organizaciones, quienes trabajen en esta mesa territorial, en la mesa de trabajo, en la organización en la cual ustedes estén. Es importantísimo manejar información nueva. ¿tá? Por eso yo les decía, el personal de salud de hace 2 años atrás quizás no manejaba toda la información o todo el tipo de capacitaciones que está teniendo constantemente por todos los cambios repentinos que se van dando con respecto a la vacunación del COVID-19. Otro punto a tener en cuenta, que tiene que ver con el recurso humano, involucrar activamente al personal de salud, organizando charlas y capacitaciones sobre vacunas. Estamos volviendo a lo mismo. Yo ahí puse una foto, ¿no? Ustedes dirán, ay, están parados, están hablando, están dialogando. La importancia del diálogo en el personal de salud, el diálogo permanente, el diálogo de comunicar cosas que son sumamente importantes, en decir, bueno, vamos a trabajar de esta manera, lo vamos a hacer de tal forma, es decir, manejar lineamientos y que ese lineamiento y esa forma de trabajo sea para todo el personal, ¿tá? Para todo el grupo. En este caso, ustedes como promotores, para todos los promotores, para todos los que ustedes estén, todas las personas involucradas en sus lugares de territorio. Después dice, indagar la situación, allá nos vamos a algo más concreto. Indagar la situación vacunal de cada integrante de la familia en la consulta o visita. Ustedes van a hacer como promotores, van a hacer visitas a los domicilios seguramente. ¿Y qué es lo que van a pedir? Van a pedir el carnet, van a hacer un control, van a indagar el estado, sí, o sea, el estado y la situación de vacunas de cada uno de los integrantes. Eso es totalmente importantísimo. Después, solicitar el carnet de vacunación e indagar vacunas recomendadas según el calendario de vacunación. Bien, era lo que hace rato yo les comentaba, ¿no? Estamos muy abocados
todas las personas que trabajan en los centros de salud están muy abocados a lo que sería la vacunación del COVID-19 y se ha dejado de lado un poco lo que respecta, vamos a decir, a lo que es la vacunación del calendario obligatorio. No hay que dejarlo de lado, ¿no? Entonces nosotros desde nuestro rol activo tenemos que hacer que esa oportunidad perdida sea una oportunidad ganada. Solo tener en cuenta las contraindicaciones específicas de cada vacuna. Bien, a esto vamos con respecto a esto de... Bueno, a ver, la persona se va a vacunar. Señora, ¿usted tiene alguna contraindicación? Bueno, si tiene la receta médica, ahí seguramente que no se le va a colocar la vacuna. Pero si no la tiene, se le debe colocar, ¿va? Siempre, la vacunación se debe realizar. En el caso de que la persona no tenga, o sea, la persona tenga la certificación de que no se puede vacunar, recién ahí nosotros hacemos, digamos, lo que sería un acta. ¿Ah? En los centros de salud hay actas, hay un cuaderno de actas en las cuales se pone en conocimiento de por qué tal persona no se vacuna. Y un punto muy importante, y yo creo que tiene que ver con lo que han venido trabajando con la profe Lucy, es comprender las barreras identificadas de acceso a la vacunación para encontrar soluciones factibles. Ustedes con la profe Lucy han visto que hay muchísimas barreras, ¿tá? Hay muchas barreras para, digamos, la vacunación. Bueno, nosotros, los promotores, o sea, en este caso ustedes, van a tener que no solamente identificar esas barreras, sino que trabajarlas, ¿tá? Buscar qué estrategias. ¿Tá? Ustedes saben que la estrategia va a ir de la mano de la qué, va a ir de la mano del conocimiento. Mayor conocimiento yo tenga, mayor va a ser la creatividad que yo tenga, que yo pueda brindar y pueda identificar para poder llegar a hacer esa oportunidad perdida en hacer una oportunidad ganada. ¿Qué es lo que medianamente ustedes están haciendo? Bien, ahora vamos con otro punto que tiene que ver con el equipamiento y el insumo. Dice, disponibilidad de los insumos necesarios para llevar a la práctica las intervenciones. Bueno, yo creo que bueno, es totalmente, es un elemento fundamental en este caso, contar con todos los insumos necesarios para poder realizar la vacunación de cual vacuna fuese. ¿Tá? Sabemos que para cada vacuna, primero y principal, necesitamos el inyectable, ¿tá? La vacuna, contar con el recurso humano, contar con el lugar, tener en cuenta la cadena de frío de esa vacuna. Es decir, que hay muchos elementos, ¿no?, que hay que tener en cuenta para que yo pueda contar con esa disponibilidad del insumo necesario. Bien. ¿Quién estaría a cargo de esto? Todas las personas que trabajan en el centro de salud o son promotores de salud y tener conocimiento. Cada vacuna, yo creo que eso seguramente lo han trabajado en la primera clase, cada vacuna tiene un lugar en la cual ocupa, o sea, un lugar en la heladera, ¿no? Si yo lo coloco en otro lugar de la heladera, va a tener otro frío y puede de alguna manera cortar o congelar y hacer que pierda el valor de esa vacuna. Por eso yo tengo que tener el conocimiento. ¿Tá? Y tiene que ver con esto de los insumos.
Porque si yo cometo un error, yo como promotor o una persona que esté en actividad, tengo que tener el conocimiento para poder decir, no, esta vacuna ya no sirve. ¿Tá? Esta vacuna no se puede colocar porque si la coloco va a ser lo mismo. ¿Tá? O en un caso muy extremo puede pasar algo, ¿no? Pero no, generalmente no se da eso. ¿Qué va a pasar? Es como, o sea, se le va a poner, se le va a colocar la vacuna, pero no va a tener, digamos, el beneficio correspondiente. Para que nosotros podamos tener y podamos colocar esa vacuna, se pueda colocar esa vacuna, hay que tener muchísimas cosas en cuenta. ¿Tá? Primero, contar con todos los elementos necesarios. ¿Tá? Y tener conocimiento, por ejemplo, dónde ha estado la vacuna, en qué lugar la coloco yo de la heladera la vacuna, cuántos días ha estado la vacuna, si es una vacuna si el frasquito de vacuna es de una dosis, si es de 5 dosis, si es de 10 dosis, si cuando yo la abro a la vacuna, cuánto tiempo me dura. Bueno, todo eso son, digamos, tiene que ver con el equipamiento y el insumo también. ¿No? Después dice, involucrar a otras instituciones y organizaciones para movilizar los recursos, facilitando la ejecución de las actividades programadas. Era más o menos lo que yo les venía diciendo. Actualmente yo les comento, más o menos como para los que no saben, y bueno, seguramente que hay gente que sí sabe, en el Ministerio de Salud hay gente que, bueno, o sea, hay oficinas que han dejado de trabajar, se ha dejado de tener actividad, bueno, por lo de la pandemia. ¿Y qué se hizo en estos casos? Sabemos que recursos de movilidad existe, ¿no? Está el recurso de movilidad. Entonces, ¿qué se hizo? Se convocó a diferentes actores del ministerio, diferentes personas, ¿no? Que trabajan en el ministerio. ¿Para qué? Para llevar y traer las vacunas, llevar y traer al personal de salud. ¿Tá? Entonces, ¿qué ha pasado? Hubo una reorganización del Ministerio de Salud para poder facilitar, ¿tá? Esto de la programación de las vacunas en los diferentes lugares. No solamente hablamos de Banda y de Santiago, sino que también hablamos del interior, ¿no? Cada vacuna necesita un congelamiento y digamos, una intervención importantísima que esas personas que están involucradas en llevar y traer tienen que tener. ¿Tá? Y eso es un alto compromiso, ¿no? O sea, yo en este momento yo digo que estas personas, o sea, o sea, la persona que está trabajando en lo que respecta a la vacunación, sea el papel que sea, el de llevar, traer la vacuna, el de colocar como el del vacunador, el de la persona, el del promotor que habla y dialoga con la gente, el que llega a tu domicilio, el médico que está presente en la vacunación, todos cumplen una función importantísima para que esa persona que va, ese ciudadano, reciba la vacunación como corresponde. Hay mucho trabajo de fondo, seguramente que ustedes habrán ido analizando, se habrán ido dando cuenta, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Y cómo de alguna manera las personas que están en el Ministerio de Salud han ayudado, ¿no? Y bueno, el Ministerio de Educación también ha dado muchísimo, ha brindado muchísimo para que esto se pueda llevar a cabo. Bien. Estimación de las necesidades en función de las actividades de vacunación planificadas. Bueno, seguimos hablando de lo mismo, el espacio en las heladeras, las conservadoras, vacunas y jeringas.
Sabemos, a veces el Estado no te da, ¿no? Bueno, bueno, hay personas que me conocen, saben, bueno, yo he estado mucho tiempo trabajando en un centro de salud. Actualmente el padre de mis hijos, él es supervisor de la zona de la banda, él es supervisor y él vacuna y es, digamos, él maneja todo lo que es la publicidad de la banda. ¿Y qué pasa? Yo a veces llega él y me dice 6 de la tarde cuando viene de trabajar, me dice, tengo que llevar a la conservadora. Escuchame, le digo, no te han dado consa. Y bueno, nosotros, él, y yo creo que todas las personas que están abocadas a esto de la vacunación en este momento, tratan de cumplir con su función de la mejor manera posible. Y a veces el Estado o el sistema no te brinda todo, ¿no? Entonces a veces uno se siente en el compromiso de decir, bueno, a ver, ¿con qué voy a tener que colaborar yo? Y bueno, hemos tenido que... La conservadora desde el año pasado, desde que ha empezado la vacunación, la conservadora, mi conservadora va y viene en todos los establecimientos y todo lo demás. Y bueno, es eso, es pensar, es decir, no, bueno, no me la da, no me lo da, me lavo las manos. A veces pensar que el sistema de salud me va a dar todo, ahí ya nos estamos posicionando, nos estamos parando desde un lugar que no nos va a llevar, vamos a decir, a un buen fin, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay que poner mucho más de quizás decir, bueno, sí, yo soy promotor, me voy, dialogo con la gente, brindo la información, hago la promoción de la salud, pero a veces el mismo sistema hace que uno ponga más, ¿tá? Y bueno, a veces también tiene que ver mucho con esto de qué compromiso tengo yo con la causa, ¿no? Como se dice. Bueno, eso fundamentalmente. Es decir, que el equipamiento y el insumo es otro elemento también importantísimo en lo que respecta a la promoción de la vacunación. A esto de decir, esta oportunidad perdida a que sea una oportunidad ganada. Bien, la movilización social. Otro punto, otro elemento importantísimo a tener en cuenta cuando nosotros trabajamos en nuestra área de territorio. Dice, sensibilizar sobre la importancia de las vacunas a la comunidad educativa. Una de las tareas fundamentales que ustedes van a tener como promotores de la salud es llegar a la comunidad. Y no solamente estamos hablando de ese ciudadano que va a un centro de salud, a ese ciudadano que nosotros visitamos en nuestra casa, sino también aquellas pequeñas comunidades que forman parte de esta comunidad que es nuestro territorio, ¿no? Por ejemplo, la comunidad educativa. Hay que llegar a los docentes, hay que ver de qué manera buscar estrategias. ¿Ah? Sabemos que actualmente están volviendo a la presencialidad. Y bueno, vamos a ver cómo podemos formar pequeños grupos para poder trabajar esto de la vacunación con ellos, para que ellos también formen, digamos, parte de esta red, ¿no? Porque nosotros de alguna manera estamos formando parte de una red que tiene que ver con la vacunación. Posicionar el tema de la vacunación, diversidad de espacios de participación o intervención comunitaria. Es lo que venimos diciendo. Es importantísimo formar parte de cada lugar, de cada lugar que nosotros podamos participar en nuestra área de territorio. Centro de jubilados. Yo me pongo a pensar en un centro de jubilados, en los centros de actividades juveniles, como yo les venía planteando,
en aquellas organizaciones no gubernamentales y me refiero a, por ejemplo, a, a plazas saludables, ¿tá? Enganchar con otros tipos de programas, ¿tá? Que forman parte de nuestro Ministerio de Salud y Desarrollo Social, cómo trabajar con las plazas saludables, a ver qué estrategia, cómo puedo hacer para trabajar cuando ellos van a hacer esa actividad deportiva, que es con las mujeres. Es decir, empezar ustedes como promotores a intervenir, ¿ya?, en aquellas actividades que tengan que ver con la participación de los ciudadanos. Otro punto, brindar a las familias información válida y precisa para hacer frente a las creencias erróneas. Esas son una de las cuestiones más difíciles, quizás. Sabemos que hay personas que forman parte de diferentes religiones y hay religiones que están en contra de la vacunación, ¿no? O sea, como base, ¿ya? En contra de la vacunación en general, no estoy hablando de la vacunación del COVID-19, ni que yo me quiero colocar, porque yo escuchaba algunos comentarios, ah, yo me quiero colocar la Sputnik, después la otra decía, no, yo me quiero colocar la tal otra y así, ¿no? Bueno, no. Hay personas, hay familias que forman parte de religiones que están en contra de la vacunación en general, ¿no? Y el rol del promotor en este caso es fundamental. ¿Por qué? Porque es el más próximo a estas familias. Ustedes van a decir que es difícil, es muy difícil. Es muy difícil. No imposible, ¿no? No imposible. Hay una parte administrativa que se debe hacer con esta familia, ¿no? La familia con la que no se quiere vacunar. Yo recién les comentaba del acta. Hay un acta en todos los centros de salud, en la mayoría. Hay un acta en la cual se pone de manifiesto por qué hay personas que no se quieren vacunar o por qué no cuentan con el carnet de vacuna. Entonces, ahí en ese libro de actas, se pone de manifiesto qué familia no se coloca la vacuna por tal motivo y se la hace firmar a los tutores. ¿Por qué hablo de los tutores? Porque son las personas mayores que hacen que ese niño no se coloque ninguna vacuna. No solamente estamos hablando del carnet, no estamos hablando de la vacunación del COVID, sino estamos hablando de que ese niño desde el momento que nace no le colocan ninguna vacuna. Este ejemplo que yo les estoy brindando no es que se da acá, no es que se da mucho, pero sí se da, ¿no? Y el rol de ustedes es fundamental. ¿Por qué? Porque ustedes son las personas más próximas a ir a visitarlos, a dialogar, a hablar, a poner de manifiesto que la vacunación es un derecho en el niño, que ustedes están cumpliendo un rol del Estado, ¿tá? Y que ustedes tienen que dar a conocer, mediante esta acta, conocer a las autoridades de que por qué esta familia no se quiere vacunar, ¿no? Y quizás la primera visita, ¿por qué? Porque yo le digo la primera visita, ¿por qué? Porque esta familia va a necesitar no que uno lo vaya a visitar una vez y vuelva de aquí a 3 meses. Seguramente que uno lo va a visitar y va a tener que ser una visita permanente, ¿no? Permanente, ¿por qué? Porque uno va a querer. Y yo creo que no solamente tiene que ver con el querer, sino tiene que ver con esto de la obligación que ustedes están cumpliendo como promotores, que es el llevar la salud a toda la comunidad. Y hacerle, digamos, y tener mucho hincapié en que no solamente la vacuna es para esa familia, para ese grupo familiar, sino que también de alguna forma está involucrando a ese vecino, ¿tá?
a esa familia que no está en el grupo, digamos, de su familia, sino que a otras, a sus demás familiares. ¿Por qué? Porque sabemos que está poniendo en riesgo la salud de otras personas, ¿no? Al no tener un niño, por ejemplo, la triple viral, que es sarampión, rubiola y papera, que no tiene una Sabin, que no tienen, digamos, aquellas vacunas, digamos, que son de calendario obligatorio. Como dice la palabra, es obligatorio. Y ese es un trabajo de comunicación y un trabajo muy de hormiga, ¿no? Que tiene que ver con esto de trabajar las creencias, ¿no? Bien. Involucrar a la comunidad en actividades de vacunación. Yo creo que de alguna forma actualmente se está haciendo eso, ¿no? Tiene que ver mucho con esto de lo que vamos a trabajar el miércoles, con uno de los puntos que tiene que ver con la comunicación. Cómo ustedes se comunican con su comunidad, ¿no? Para que esa comunidad forme parte de las actividades que ustedes propongan o su grupo de trabajo proponga. Porque una de las tareas que ustedes van a tener es eso, es hacer que la persona, ¿tá?, tome acciones concretas en su control de su salud. Y ahí viene la participación por parte de ellos. Ustedes, eso tiene que ver la promoción. Ustedes sí, ustedes van a ir, van a brindar la información, van a trabajar, van a decir, bueno, la vacuna, de hecho, esta vacuna previene tal enfermedad, tal otra. Pero, ¿y usted? También hay que empezar a prepararse en el sentido de que ustedes como promotores tienen que buscar estrategias para que la persona se involucre en esta actividad de la promoción de la vacuna desde el lugar que le toque. Divulgar información sobre la gratuidad y la obligatoriedad de la vacuna. Era yo lo que les decía. A veces uno piensa que todo el mundo cuenta con la información suficiente. No. No nos paremos desde ese lugar, parémonos en siempre estar recordándole a las personas que están cerca de nosotros que las vacunas del calendario obligatorio más las vacunas del COVID-19 son de forma gratuita, ¿tá?, y que hay un carnet de vacunación que es obligatorio, ¿tá?, y que tiene que ver con un derecho. Otro punto, instalar la importancia del carnet de vacunación como documento personal de registro. Esto es importantísimo, ¿no? Que hay se da mucho a principio de año en los centros de salud, ¿no? Va la mamá y dice, ay, sí, vengo porque yo le he colocado las vacunas a mi hijo hace 3 años, he perdido el carnet de vacuna y ahora tiene que ingresar al jardín de infantes y me piden la fotocopia del carnet y no lo tengo, no lo encuentro. Bueno, desde el momento cero, ¿qué quiero decir? Desde el momento que esa mamá tiene ese niño, tenemos que hacer mucho hincapié que este carnet de vacunación es una documentación totalmente importante, ¿no? ¿Para qué? Para poder manejarse, hacer, como decíamos hace rato en el punto del tema de las organizaciones. ¿Por qué? Porque se va a empezar a trabajar, ¿no? Esto de decir, bueno, ingreso escolar, tienen que pedir el carnet de vacunación. El ingreso a la secundaria, también lo piden al carnet de vacunación. ¿Por qué? Por la vacunación de los 11 años, ¿no?, de la HPV y de la triple viral. Se los pide, ¿tá? Entonces, ese niño tiene que tener ese carnet, ese adolescente tiene que tener su carnet. Y ese carnet tiene que ser sentido por esa familia como algo obligatorio, como algo que es como el DNI, ¿tá? Y tiene que ser cuidado. Es un documento. Incluir la temática de inmunización, bueno, es lo que venimos diciendo, en proyectos escolares, ¿no?, en eventos deportivos, recreativos,
en ferias, en exposiciones. Es decir, hay muchas actividades que no tienen que ver con la vacunación, pero que nosotros como promotores tenemos que buscar de qué manera incorporar esta temática en eso que se está haciendo. ¿Tá? Y ahí ustedes van a dar, digamos, pie a que la gente empiece a participar y empiece a activarse en esto de la promoción. Bien. Y hablábamos del carné, ¿no? Bueno, el carné dice instrumentos para el seguimiento. Yo les decía, el carné es muy importante, muy bien, sí tenemos, el carné es muy importante porque es el que nos avala que nosotros nos hemos colocado. Bien, una de las cuestiones muy importantes que tiene que tener el recurso humano y ustedes en este caso como promotores es el tener el conocimiento, que creo yo que sí lo han visto, del llenado del carnet de vacuna. ¿tá? Es muy importante tener el conocimiento adecuado para llenar el carnet de vacuna. ¿Qué vacuna se está colocando? ¿Cuál es la dosis? ¿De qué marca es? ¿Qué día se ha colocado? Son datos totalmente importantísimos que, bueno, que estamos llenando un documento. Es como si fuese que vamos al registro civil y nos estamos inscribiendo a nuestro hijo. Y bueno, me hago entender, es decir, nosotros ustedes como promotores tienen que contar con el conocimiento de esto de llenado del carnet de vacuna. Bien, este es un instrumento, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar sobre los instrumentos para el seguimiento. Aquí dice, utilizar sistemas de registro y registrar correctamente las vacunas administradas. En los centros de vacuna, en los centros de vacunación, en las UPAs, en los CAPS, y actualmente, vamos a decir, en lo que respecta a la vacunación del COVID-19, se utiliza un sistema de registro. En los centros de salud se venía registrando en un libro de actas. Ese libro de actas queda en la institución, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar completo el dato de la persona que se va a vacunar. No es que solamente la mamá va a llegar con ese niño, un ejemplo, y le voy a colocar la vacuna, lleno bien su carnet de vacunación y no queda registrado. No, sí queda registrado en un libro en el cual figura el día, la fecha, la hora, qué vacuna, qué dosis, la información que viene en la vacuna. Todo queda registrado en ese cuaderno. Y ese cuaderno, si uno va al centro de salud, y vuelvo al ejemplo anterior de la mamá que va al centro de salud y dice, yo le coloqué en este centro de salud, a mi hija le colocaron la dosis y debe ser en el año 2019, por ejemplo, y tiene que estar la información. Seguramente que sí está la información. ¿Por qué? Porque las actas están y son actas que es como un documento para la institución, ¿no? Dice, incluir, otro punto, incluir recordatorios por correo o teléfono y cuaderno de comunicaciones. Bueno, ahí está como un poco mezclada la información. Incluir recordatorios por correo. Eso es lo que se está haciendo actualmente con la vacunación del COVID-19. Se están buscando de todas las maneras posibles a que esa información llegue a la población. A través de spot, a través de flyer, a través de folletería, a través del WhatsApp, a través del correo electrónico, a través de diferentes aplicaciones. Yo les comento que el sistema de registro del COVID-19, ustedes van a ver cuando se van a vacunar, ¿no? Y bueno, ustedes que están en la actividad, algunos ya deben estar
en esta actividad concreta, algunos seguramente en cualquier momento pueden estar haciéndolo, ustedes van a ver que hay 2 o 3 personas que están sentadas registrando la vacuna, ¿no? La vacuna que se va a colocar. Y ustedes dicen, ¿qué hacen con el celular? Bueno, ellos tienen una aplicación, ¿no? Las personas que están a cargo de la vacunación tienen una aplicación que solamente lo maneja una sola persona, es específico del día, ¿no? Por ejemplo, hoy se ha realizado la vacunación de 12 a 17 años en este nuevo lugar de vacunación de la provincia. Seguramente hay una persona que solamente está para el registro del registro de la aplicación, valga la redundancia, en esa aplicación de la vacunación. ¿Qué quiere decir? Esa persona registra los datos en una aplicación a través de su celular y eso ya automáticamente la información está siendo registrada no solamente en la provincia, sino a nivel nación, ¿no? Y hay otra persona que lo hace de forma manual, ¿no? Que va registrando, bueno, coloca, bueno, la fecha de hoy, que seguramente que ya está en el día, número de documento, nombre completo, todo lo demás. Bueno, al final del día, ¿no? Como dicen, todos los números tienen que dar iguales. ¿Qué quiere decir? Que lo que uno ha colocado en la aplicación de ese celular, que ha sido esa persona, que ha estado específicamente para esa tarea, que ustedes también la pueden hacer, llegado el momento, tiene que ser registrado de la misma manera, tiene que dar el mismo número de el registro de la persona que lo ha hecho de forma manual, más la falta de las vacunas que se han colocado, ¿no? Esos tres números tienen que coincidir para decir, bueno, sí, hoy se han colocado 580 dosis. Bueno, ¿faltan cuántas? 580 dosis. Bien. En la aplicación, ¿cuántas dosis ha subido en la aplicación? 580. A ver, usted, sumamos, a ver, en la forma manual, 580. Bien. Tarea completa, vamos a decir. ¿Tá? Ese registro ha sido un registro, digamos, correcto del día. Y bueno, eso hablando del registro. Recordatorios se han ido, yo creo que actualmente, ¿no? Antes no se trabajaba esa parte, ¿no? Esto de ir recordando a las familias con respecto al tema de la vacunación. Visitas domiciliarias. Eso es algo que ustedes van a hacer mucho como una de sus tareas. Es hacer las visitas domiciliarias. ¿Y qué van a hacer en esas visitas domiciliarias? Van a hacer educación, van a hacer evaluación y van a hacer la administración de las vacunas necesarias. ¿Por qué decimos educación? Porque ustedes van a brindar algún tipo de educación, van a informar, pero no solamente va a quedar en la información, en ese diálogo, en esa comunicación que haya o que se vaya dando y que se vaya generando en esa familia, ¿no? Va a pasar no solamente a ser una información, sino también una educación, porque va a haber un cambio. Ustedes lo que van a buscar es un cambio. ¿No? Van a evaluar, ¿no? Van a evaluar si tienen las vacunas correspondientes o no. Para hacer esa evaluación tienen que tener el conocimiento de las vacunas. Y bueno, y van a hacer la administración, ¿no? De las vacunas que sean necesarias. Ahí dice monitoreo rápido de vacunación. Este monitoreo rápido de vacunación, si ustedes como promotores de salud tienen en cuenta los registros de sus actividades diarias, ustedes automáticamente pueden realizar un monitoreo rápido de vacunación. ¿Por qué? Porque si ustedes van a una familia y ustedes en su registro ponen, por ejemplo, que hay una niña de tantos años y que tiene el carnet completo o que le falta tal vacuna, ustedes ahí ya pueden ir poniendo qué fecha le correspondería la vacunación, ¿tá?
Por ejemplo, si tienen un niñito de 1 año, saben que al año y medio le tienen que colocar otra dosis, entonces ustedes ahí en ese apartado de esa familia, en esa ficha de esa familia, ustedes ya pueden ir poniendo qué fecha van a hacer la visita, ya sea ustedes o también avisándole a la mamá, diciéndole, mire mamá, usted para el año y medio, para tal fecha, usted tiene que visitar su centro de salud porque se le debe de colocar tal vacuna, ¿no? Entonces, eso va a ser ¿para qué? Para que si esa persona llegase el momento, pasan unos días, y ustedes se sientan y ven en su monitoreo rápido, y decir, esta mujer no ha venido a colocar la vacuna a su bebé, voy a hacer la visita domiciliaria. Entonces, a eso se refiere con monitoreo rápido, que ustedes puedan tener lo que nosotros llamamos registro o cuaderno de campo. ¿Qué quiere decir? Yo las actividades que yo realice las puedo ir describiendo en una ficha, en un cuaderno, en algo que tenga que ver con mi trabajo y de esa manera facilitar mi actividad, eh, de la vacunación. Bien, a ver. Vamos a ir con la última. Bueno, ahí yo les voy a ir pidiendo que ustedes, bueno, alguna inquietud, quisiera que me cuenten si ustedes, algunos ya están trabajando, ya están cumpliendo su función como promotores, desde cuándo. Sí, lo que vi es que son de diferentes lugares de la provincia y de otras provincias también he visto que hay personas, así que vayan ahí en el chat porque estamos llegando a la finalización de hoy. Y bueno, como ven, las vacunas como estrategia de prevención primaria requieren una articulación intersectorial, convocando actores claves como educación, organizaciones no gubernamentales, desarrollo social tanto de la provincia como del municipio, medios de comunicación. Cuando hablamos de medios de comunicación, estamos hablando de medios de comunicación que podemos estar pensando. Por ejemplo, en trabajo. No solamente porque uno dice medios de comunicación y piensa ya en la tele, podemos trabajar radio, ¿tá? Algún diario. ¿Tá? Ustedes como promotores también pueden generar, ¿tá? Algún medio de comunicación o alguna estrategia de comunicación para llegar a la comunidad. Bueno, como ustedes habrán visto, es un trabajo difícil, no imposible, ¿tá? No es para trabajar solos lo que respecta a la promoción de la vacunación, sino que tiene que ver con qué, con el trabajar de manera cooperativa, ¿tá? Y tener en cuenta algo importantísimo cuando ustedes comienzan esta actividad como promotores, es conocer el territorio donde nosotros vamos a desempeñar. El conocer, el hacer ese diagnóstico, el ver con qué cuenta, con qué contamos como promotores, con qué contamos y con qué no, ¿no? Y con eso que contamos, ¿cómo podemos hacer para que nos ayude a ver lo que no contamos? Es un trabajo difícil, ¿no? Pero no imposible. Bueno, muy bien, aquí termino de compartir.
Ahí está. Muy bien, bueno, ahora voy a ver el chat. Vamos a ver. Ahí lo estoy viendo. Vamos a ver el chat. Voy a ir al principio. Vamos a ver si surgen preguntas. Ay, bien. Hay muchas organizaciones. Bien, Blanca, del Movimiento Evita, Ceci, Layuz, Erika, también. A ver, gente que bien. Movimiento Evita, ajá. De Monte Quemado, muy bien. Belén, después, a ver. Alejandra, de la Ciudad Capital también, del Movimiento Evita. De Frías, ahí hay alumnos que me saludan. Bien, Monte Quemado nuevamente. Ahí dice Nuestra América Movimiento Popular. Ajá. De Sachayo también, ay, qué bien. Desde Áyaga, ay, qué bien. Otro movimiento, ajá, Movimiento Evita de Sachayo, de Villa Tamisqui. Cintia Ruiz de la Banda. A ver, a ver. Del Merendero Sonrisa. De Frías, Ana de Frías, Zulma de Añatuya. Bárbara, del Movimiento Evita. Bueno. Bien, aquí dice, sí, profe, se debe conocer. Eso de lo que habla usted es donde se hace como una jerarquía de los temas a tratar, pero son los adolescentes quienes eligen el tema. Pero de igual manera, no se deja de lado los demás temas, sino que se va a ir relacionando todo. Exactamente. Eso en los centros de actividades juveniles. Ellos proponen, ¿no? Ellos proponen los temas que quisieran trabajar, pero uno también es importantísimo esto de conocer estos espacios para poder uno ir y formar parte, ¿no? Y empezar a involucrarse en estos espacios. Y yo les digo, a los chicos les encanta trabajar. Los adolescentes, ellos se suman a trabajar, ellos se suman en las actividades que uno les proponga. Bien, ¿cuánto tiempo se puede tener una vacuna en una conservadora? No más de 4 horas, preferentemente, ¿no? O sea, estamos hablando de una jornada de 4 horas, no más de eso. Una pregunta, viene con el carnet de vacuna que tiene la vacuna de 1 año y el niño ya tiene... Ah, ¿qué se hace ahí? Bueno, ustedes si quieren, si ustedes ven que el carnet es un carnecito que está muy desgastado, ustedes pueden sumarle un carnet nuevo, adjuntarle a ese carnet que ya tiene ese niño que ahora es un adolescente y colocarle la vacuna de, en este caso, de los 11 años para poder ser presentado al ingreso escolar de la secundaria. Andrea Galleguillo dice de la capital, Movimiento Evita. Muy interesante lo que se está tratando, dice Sonia. Muy buena clase, Fátima, Córdoba. Zulma, de Juárez, es de Capital, es de la organización Grito de Corazones. Hermosa clase, muy interesante. Bueno, ajá, Villa Tamisqui de vuelta. Bien, bueno. Es una tarea
sumamente, en este caso, más en los momentos que estamos pasando, el rol del promotor es un rol importantísimo en lo que es la promoción de la vacunación. Es una tarea importantísima, así que yo creo que estas capacitaciones, el ir replanteándonos, el ir pensando, el ir incorporando información, el ir incorporando conocimiento, ¿no? No solamente información, sino que conocimiento los va, digamos, a ayudar a ustedes a poder llevar de la mejor manera posible esta tarea, que en este momento es sumamente importante. Bueno, el miércoles vamos a trabajar 2 temas que tienen que ver con esto de la promoción y que tienen que ver con las oportunidades ganadas, que es cómo nos manejamos a través de nuestra comunicación, nuestra forma de comunicarnos con nuestra comunidad. Y bueno, esto sería por hoy. Ya estamos finalizando. Cualquier duda que se les presente la pueden anotar y el miércoles la plantean al principio nomás. Si es que en este